Muy buenas noches o días, no noches, porque esto se va a presentar en las noches. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Brandon Muñoz. Yo tengo el gusto de acompañarlos en los Juegos del Poder, quinta emisión. Hoy tenemos un invitado especial. Él es Samuel Agudelo, edil de la Comuna 10 de Armenia. Creo que tuvo una de las mejores votaciones, si no fue la mejor votación de la ciudad de Armenia para edil. Y vamos a tocar temas muy interesantes. En la última emisión se nos quedaron por fuera ahí algunos candidatos a gobernación. Me dijeron, Brandon, ¿por qué no nombró a Alfaro? Y yo le dije, no, es que el tiempo no alcanza, pero acá lo tenemos. Hoy vamos a hablar sobre algunos candidatos a la Cámara de Representantes que están o que pueden en determinado momento ser apoyados por ese edificio de 19 pisos del cual hemos hablado. Pero sin más preámbulo, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Brandon, buenas noches para todos los que nos ven. Un saludo muy especial, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir este espacio de análisis político que a la final es algo que representa cómo está el departamento del Quindío en este momento en materia política. Entonces, muy contento de estar aquí. Edil por el Centro Democrático. Así es, edil de la Comuna 10 de Armenia, el edil más joven del municipio y el más votado en la historia. Es la votación más alta. En la historia del departamento del Quindío. Ok. Vienen de correrías del Centro Democrático, están con sus precandidatos a la presidencia de la República. Así es, el día de hoy estuvimos con nuestros precandidatos, los honorables senadores Andrés Guerra, Miguel Uribe, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia estuvieron hoy en el departamento del Quindío, en el municipio de Armenia, hablándole a toda la región del eje cafetero acerca de qué es lo que propone el Centro Democrático en materia de educación. ¿Se mueve el Centro Democrático en el Quindío? El Centro Democrático es el partido que, y lo pudimos evidenciar en este foro de precandidatos, es un partido que convoca por convicción y que la gente va por convicción. Llenar el auditorio de las Belemitas, el Coliseo de las Belemitas, por convicción, por personas que creen en el Centro Democrático, pues es algo que creo que los partidos tradicionales en el departamento del Quindío no logran hacer. Bueno, eso es un análisis interesante. Yo vi unas fotos de un estadio Belemitas, ¿verdad? Muy lleno, mucha gente, y eso demuestra que el Centro Democrático tiene un rol y es un actor político como partido, como ideología, aquí en el Quindío. Aquí vamos a hablar de todo, un poquito. Samuel, vamos a hablar de los partidos, tanto de los más tradicionales como los más alternativos. Vamos a hablar de los nombres que se escuchan en este momento para la Cámara de Representantes. Nosotros buscamos promover una conciencia crítica. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, ¿no?, en los partidos cuando hay imposición de quién va a ser el candidato, eso es peligroso. Yo siento que el liberal ha vivido las consecuencias de esas decisiones. Siento que el Centro Democrático lo vivió de alguna forma, porque recuerdo que muchas personas que yo analizaba y las tenía en mi mente como Centro Democrático terminaron saliendo, por lo menos temporalmente, porque no estuvieron de acuerdo con las candidatas que postularon. ¿Por qué no comenzamos hablando un poquito de eso? ¿Qué pasó en las últimas elecciones con el Centro Democrático? Bueno, el Partido Centro Democrático a nivel nacional funciona a través de las coordinaciones departamentales. Las coordinaciones departamentales son las que generan las postulaciones para la generación de la bala a nivel nacional. Nosotros sabíamos, pues teníamos un candidato a la alcaldía de Armenia que era Diego Javier Osorio, y pues por motivos ajenos al partido pues no se pudo materializar esa candidatura como tal. Entonces pues nosotros como junta directiva, pues como dirección departamental, le habíamos pedido al partido que hiciéramos acuerdos programáticos con los candidatos que estuvieran repuntando en las encuestas, con candidatos que compartieran los principios y los ideales que defendemos dentro del Partido Centro Democrático, pero eso no fue así. Una senadora en específico influyó muchísimo en la decisión y pues se impuso a esas dos candidatas, que son pues Mariluz y Jenny Trujillo.
Ellas dos, pues ellas nunca habían pertenecido al Centro Democrático, ellas nunca habían tenido una militancia activa dentro del Centro Democrático, pero más allá de eso, yo creo que hoy en día se ve que hay un error en el tema. Ahí tenemos a Mariluz, que está trabajando hoy en día en la registraduría, puesta por la congresista Sandra Viviana, al parecer. Entonces, creo que Se dice en la demuestra, calle. se dice en la calle, sí. Se dice, se Sí, escucha en la calle. es el rumor y yo creería que también un secreto a voces, pero que eso demuestra el error que se cometió con respecto a esa decisión. Porque uno de los elementos que hemos visto es que cuando cuando se impone un candidato, termina siendo la estrategia del caracol, es decir, entregar la casa vacía. Porque cuando la persona siente que ese candidato no es suyo, no es de su ideología, no es de su partido, no es de su color, termina votando por otras personas y esos partidos se vuelven un caracol, una casa vacía. Y no solo lo veíamos en el Centro Democrático, sino que lo veíamos, digamos, en otros partidos. Y esa es una de las recomendaciones, consejo, que damos aquí en los Juegos del Poder y es, ojo con imponer candidatos porque eso les ha salido muy caro a muchos movimientos, a muchos partidos, aquí en el Quindío, en otros lugares, pero estamos hablando aquí del Quindío. Bueno, vamos a comenzar. Sabemos que justamente hoy, ya falta un año para las elecciones del 2026. Esto tiene muchos matices, pero quiere decir que ya es año literalmente político. Muchos precandidatos, recuerden que no hablamos de candidatos, sino precandidatos, gente que manifiesta su voluntad de poder ser un candidato, de pronto oficialmente, de pronto que se comience a escuchar en la calle, pero ahora hablamos de precandidatos, y entre esos precandidatos a la Cámara, yo voy a mencionar algunos, no veo ninguno propio del Centro Democrático. Será curioso preguntar si tienen una carta ahí bajo la manga, pero vamos a comenzar a hablar de estos candidatos. Quiero comenzar a hablar de uno que no tocamos la última misión y es Juan Carlos Alfaro, actual jurídico de la gobernación del Quindío. ¿Qué piensas de Juan Carlos Alfaro? Pues yo creo que Juan Carlos es un abogado, es un experto en contratación estatal. Yo creo que es de las personas más profesionales en el tema de contratación estatal en el departamento del Quindío y que viene haciendo un trabajo fabuloso en la Secretaría Jurídica de la Gobernación. Y eso se evidencia en cuanto los proyectos de acuerdo que fueron demandados ante el tribunal y pues que el tribunal le dio la razón pues a Juan Carlos Alfaro, de la gobernación del Quindío, y que nos ha salvado mucho a los cuyabros de experimentar nefastos proyectos de acuerdo que han sido aprobados a pupitrazo, literalmente, sin debate, sin refutar. Y creo que es esa defensa jurídica que ha hecho Juan Carlos Alfaro la que ha salvado a los cuyabros de proyectos nefastos para la ciudad. ¿Lo ves como un candidato a la Cámara de Representantes que compita con candidatos como, no sé, un Perea, como una Sandra Viviana, como probablemente un Atilano? Pues yo creería que hay candidatos outsiders que nos pueden llegar a sorprender, que pueden llegar a funcionar, pero yo creo que Juan Carlos ha hecho un trabajo muy bueno a nivel jurídico y que debería continuar con eso, que debería continuar su trabajo defendiendo a los cuyabros, defendiendo a todos los quindianos a través de la Secretaría Jurídica, y eso es un servicio demasiado grande que evita muchas cosas que no son tan buenas dentro del departamento del Quindío. Entonces yo creo que debería continuar en esa Secretaría Jurídica en defensa de todos los cuyabros que lo necesitamos. Ahora están ahí en un camino de un empréstito a nivel departamental, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque incluso muchos proyectos, no solo en la capital Armenia, sino en varios municipios, en efecto, gobernación que tiene ese poder, digámoslo así, de alguna manera del veto o de enviarlo por lo menos a, a la jurisdicción administrativa, y estos han tenido que volverse a presentar o no volverse a presentar, y en efecto porque existen unas situaciones legales que hay que respetar. Pero también queda sobre el aire, si hablamos de no endeudar municipios, pues hablemos también de no endeudar departamentos, o si hablamos de hacer préstamos para aportarle el desarrollo que es válido, no hay que satanizarlo tampoco, pues hagámoslo bien hecho. Pero entonces miremos ahí cómo se va jugando la situación. Yo creo que hay una diferencia muy clara y muy contundente, y que el empréstito del departamento
no está contando con los errores jurídicos con los que cuenta el empréstito del municipio y que por eso el tribunal decidió que el proyecto no iba, que no iba y que no salía adelante. Entonces yo creo que hay una diferencia muy grande entre los dos empréstitos. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no se tiene que satanizar un empréstito. Hay veces que las ciudades necesitan de eso para desarrollarse, y más si tiene la capacidad crediticia y tiene la capacidad de pago. Según la Secretaría de Hacienda, Armenia lo tiene. No, y según la gobernación también lo tiene. Entonces, la Secretaría siempre va a decir si se puede. Entonces yo creo que va mucho más allá. Yo creo que a la final las cosas se tienen que hacer bien, como lo establece la normatividad, y eso es lo que no ha pasado en el municipio de Armenia. Claro, yo hago el análisis debe ser bajo los marcos legales, naturalmente. Cualquier municipio, cualquier gobernación, no se debe satanizar los empréstitos, pero siempre es de esperar que cuando se haga el empréstito con con la conformidad legal, pues se le dé un buen uso, ¿ya? Porque es endeudar el municipio o el departamento por el desarrollo. Porque en ocasiones sí puede ser legal, pero el objetivo es que, por ejemplo, Gobernación pueda con eso aportarle hasta el último municipio del Quindío a su desarrollo. No solo a unos cuantos, sino a los 12, y que eso nos conviene a todos. Yo creo que parte de las personas que en algún momento le desean mal a algún gobernador o algún gobernante, el que termina sufriendo es uno. O sea, no es ni el alcalde ni el gobernador. El que termina sufriendo si lo hace mal, si existe corrupción, si no existe unidad, si no existe una buena gerencia, el que sufre siempre es el pueblo. Y es el atraso que, por ejemplo, un departamento como el Quindío tiene, tal vez por unas malas administraciones históricas. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que los empréstitos se tienen que dar con responsabilidad, y que la inversión de esos recursos se tiene que hacer con pinzas, literalmente. Sí. Y se tiene que invertir en proyectos macro que impacten de manera significante las comunidades. ¿A qué voy con esto? Y es más que una opinión, es algo que tengo la certeza de, porque yo he realizado una investigación sobre las obras de valorización, y la obra de valorización que conecta la Centenario con el Portal del Quindío fue una obra que estaba proyectada en el 2015 en 20.000 millones de pesos, resultó costando ahorita 40.000 millones de pesos, y que no está cumpliendo la funcionalidad para la cual se destina. Entonces, aquí va la pregunta, y es, ¿cómo la alcaldía municipal, cómo la Secretaría de Infraestructura pretende continuar construyendo las obras de valorización, que pues por mandato judicial pues lo deben hacer, por orden judicial? Incluso el Consejo el año pasado dijo qué obras debían priorizarse. Entonces, pero establecieron cuál se debían priorizar, pero no habían unos estudios técnicos para saber si esas obras hoy en día benefician como se planeaba en el 2015. No hubo en el estudio técnico, y es muy importante lo que dices, porque uno de los principios que debe saber cualquier persona que quiera en algún momento quedar electa en un cargo es la planeación. Sin embargo, hay una orden judicial y fue como un análisis de, venga, miremos cuál es lo que nosotros consideramos que más le sirve. Más, tengo entendido, puedo equivocarme, que no existió un estudio técnico. Pero es que la gestión de recursos no puede ser en el creer. La gestión de recursos tiene que ser con la contundencia y con la certeza de que va a funcionar. Entonces, por ejemplo, ya descartaron la colonia y dijeron no va a funcionar. Entonces, ¿para qué carajos construyeron la obra de valorización que conecta el Portal del Quindío con la Avenida Centenario si no sabían si iba a funcionar? Y de hecho tuve al secretario de Tránsito y tuve a la subsecretaria, en ese entonces hoy hay un subsecretario, pero la subsecretaria de Infraestructura, y a los dos les pregunté, ¿usted cree que la obra está funcionando? No, eso es un concepto subjetivo, no podemos emitir conceptos subjetivos. Entonces ahí tú puedes interpretar qué es lo que está pasando con esa obra. Esa obra no sirve. No, y yo creo que, mire, uno debe ser, y yo acá he tratado de ser, o sea, la opinión de acá se tiene que dar con criterio, y si bien se debe hacer un análisis técnico, pues también usted como ciudadano vaya, párese 1 hora y 2 horas en la vía y mire a ver qué tanto está transitando los vehículos. Lo hemos hecho desde esta curul, lo hemos hecho porque nos tiene demasiado preocupados. La obra no se utiliza, además en las obras complementarias que tampoco dicen cuándo se van a realizar, ya se aprobó el monto y no dicen cuándo se va a realizar, que en el 2025, dicen en el 2025, pero el 2025 tiene 12 meses, entonces vamos a esperar otros 12 meses para ver la obra funcionando como se merece. En el sentido sur-norte, la obra no sirve, porque sencillamente te toca subir hasta el batallón.
para claro, volver a dar bajar. la Eso vuelta. no tiene sentido. Yo ya llego hasta el centro de convenciones. Sí, claro. Entonces esas obras complementarias, primero no se han realizado, no saben cuándo las van a realizar. Está el monto aprobado, pero y no hay todavía estudios está, técnicos no para hay, saber no si hay, sirven. no, Entonces, tampoco es lo dejar tienen. obras que se reconoce que es bueno, porque Armenia, que estamos hablando específicamente de Armenia, ha sido un municipio que se pensó mucho como pueblo, y eso se puede ver en las vías, eso se puede ver en la planeación que han tenido. Es una obra que puede servir a futuro, pero que la realidad es una, y es que cualquier persona con sentido común se puede parar y puede observar que el tránsito no es mayor. Es decir, no soluciona problemas de fondo, de movilización y de tránsito en el municipio de Armenia. Ahora, el consejo que se da desde acá es ojo, ojo, porque no puede seguir pasando. No pueden seguir realizando labores sin el estudio técnico suficiente, porque son inversiones millonarias, multimillonarias, que terminan radicando en obras que no son tan funcionales o eficientes. Y que va mucho más allá de eso, porque desde mi curul hemos realizado una investigación exhaustiva. De hecho, le pedimos a la Contraloría que investigara los contratos. No voy a entrar en lujo de detalles como hablar de la Contraloría Municipal, porque a la final pues la Contraloría Municipal se elige por el Consejo Municipal, entonces pues mucha imparcialidad no creo que exista. ¿Pero qué le han dicho? No, ellos no encuentran problema en los contratos, ellos no encuentran ningún clase de problema en los contratos, pero yo sí encuentro problema en los contratos, Okay. porque hay cifras que no cuadran en la contestación que da la Contraloría con lo que emite la Secretaría de Infraestructura. Entonces, ¿por qué se presentan unas irrelevancias en esos datos? También hay un problema en la interventoría. Nosotros, Ahora, los habitantes de Castellón, sí. nos dijeron que ellos no firmaron la acta de vecindad. ¿Cómo liquidaron entonces la obra si las actas de vecindad no estaban firmadas? ¿Y cómo el interventor Listo. pudo haber hecho eso? Esas son las Y queda preguntas que para el nosotros análisis, tenemos. y quedan las preguntas, y me imagino que desde tu curul continuarán ahí de una forma muy insistente, revisando qué pasa por el bien del municipio. Yo creo que una de las labores que ha hecho Samuel es que se ve muy activo, no solo en redes sociales, sino en los dos edificios, y presente siempre preguntando, investigando, analizando. Y acá en los Juegos de Poder nos preguntamos si la Casa Grande sigue cometiendo estos errores, ¿qué repercusiones tienen políticas? Porque acá las cosas se tienen que hacer mejor. Ya vamos a seguir avanzando aquí en varios temas, y de pronto podemos volver ahorita a tocar este. Ya hablamos de Juan Carlos Alfaro. Ahora quiero mencionarte a Juan Camilo Cárdenas, el conservador, tiene una posición en el directorio nacional del Partido Conservador. Es una persona, el Conservador es un partido muy disciplinado, en cierto sentido muy discreto, siempre lo decimos, más discreto por ejemplo que el liberal o que el Centro Democrático, que el Centro Democrático va por las calles y hecho, por ejemplo, ¿no? El encuentro que hicieron las Belemitas, o el liberal que viste a todo el mundo de rojo y sale, el conservador no tanto, y aún así en unas elecciones solo el logo conservador tiene 3.000 votos, sin votar por un candidato específico, y el liberal tiene aproximadamente un poco más de 3.000 votos que solo votan por la L. O sea, gente que ni siquiera vota por el candidato, sino que vota por la bandera. Y está Juan Camilo Cárdenas como una de las opciones para ser candidato, que ahora es precandidato, pero para ser candidato a la Cámara de Representantes. ¿Qué piensas de Juan Camilo Cárdenas? Bueno, yo creo que Juan Camilo ha tenido el recorrido necesario para llegar a la Cámara de Representantes. Yo creo que Juan Camilo, además de ser un joven que desde temprana edad está involucrado dentro de la política, pues junto a su papá aprendió a realizar la política, pero que él también ha tomado las banderas de lo que algún día empezó con su papá, pero él ha sido firme y contundente a la hora de materializar ese trabajo, y lo ha materializado y lo ha llevado mucho más allá. Creo que tiene los conocimientos necesarios, creo que sus 2 periodos en la Asamblea fueron 2 periodos contundentemente buenos. Creo que ahorita está haciendo una maestría en seguridad nacional, entonces es un tema que va a ser álgido en el 2026, y que necesitamos un representante de la Cámara que conozca sobre eso. En un departamento en donde se dice que se está estimando que las FARC vuelvan a ingresar al departamento, pues yo creo que nuestros representantes de la Cámara deben tener conocimiento de seguridad nacional para que puedan ir a hacer la defensa adecuada de nuestro departamento en el Congreso de la República. Y creo que Juan Camilo ha logrado eso, ha logrado materializar su trabajo. Creo que tiene la posibilidad
me parece un buen candidato y que no es un candidato que esté cuestionado, no tiene manchas de corrupción, no tiene investigaciones de corrupción y ¿por qué no darle la oportunidad a Ahora, un nuevo contendiente? te hago una pregunta. Una de las situaciones que tiene Cárdenas es que la Constitución, si no estoy mal, es el artículo 179, si no es el 179, es el 178, establece en el numeral octavo que cuando se cruzan dos periodos constitucionales de personas elegidas, no se pueden postular, en este caso específico, concejales que renuncien un año antes y diputados que renuncien un año antes para lanzarse a la Cámara de Representantes, estarían habilitados según la visión jurídica por lo menos que nos mostró el abogado Juan Carlos Calderón España. ¿Tú qué piensas de esa inhabilidad de la que se está hablando? Pues yo creo que Juan Camilo tiene un equipo jurídico del cual debe conocer muy bien acerca de las inhabilidades que él tiene, porque a la final es su candidatura la que está en juego y que creo que tiene que tener muy claras las cosas para estar haciéndolas de esta manera. Entonces yo creo que, si no estoy mal, todavía está en términos, todavía no se ha presentado la inhabilidad como tal, en caso tal de que sea así. Y si no, yo creo que debe tener su estrategia y debe tener su argumento jurídico para continuar. Creo que la Es tiene una que tener candidatura planteada. riesgosa en el sentido de que cuando uno hace un análisis, puede que sí, puede que no. O sea, en su momento pueden presentar la inhabilidad y como que pueden inhabilitarlo bajo esa interpretación constitucional, como puede que no. Entonces se presenta ahí el riesgo, obviamente. Hasta el momento se escucha en la calle que pues el equipo de Cárdenas o sea, no ha parado por este análisis jurídico, pero lo cierto es que es un riesgo, porque en la Constitución ahí está. ¿Qué análisis le dan las autoridades competentes para determinarlos? Es interesante. Que incluso se preguntaba eso de un Hugo Aristizábal, que el mismo peligro está en renunciar, lanzarse a una candidatura y si llega, podría quedar inhabilitado. Quiero pasar de Cárdenas a Leonardo Montoya. Lo hemos dicho acá, es un actor discreto, hace política hace varios años, no es muy conocido, adicionalmente tiene un grupo pues de personas con mando en los 19 pisos que lo apoyan, un grupo que está jalando, dice que sea Leonardo Montoya, porque tienen ahí como a nuestro gerente departamental jalando varias cuerdas a ver cuál jala más duro y se presenta como un probable candidato a la Cámara. En las últimas semanas como que el nombre no ha sonado tanto, pero también se piensa que puede ser un candidato a la gobernación del Quindío en los próximos años. ¿Qué piensas de Leonardo Montoya? Bueno, Leonardo yo lo conozco, me parece un tipazo, es el tío, Todos buenos, Samuel. es el tío de una gran amiga, Sí, pero yo tengo un respeto muy profundo por lo que yo hago ok. y yo soy partidario de los procesos. Y yo creo que uno debe tener procesos en la vida y que uno debe tener los conocimientos necesarios para. Lo mismo sucede con Alfaro. Es un gran candidato, es una gran persona, es un gran profesional, pero no ha pasado por cargos de elección popular, nunca se ha hecho medir. Entonces, a lo que voy con esto es a lo siguiente. Yo verdaderamente creo que para ocupar un cargo como de tan alta dignidad como lo es la Cámara de Representantes, tú por lo menos tuviste que haber pasado antes por un periodo de un cargo de elección popular. En este caso, la asamblea es lo más adecuado, es el deber ser de las cosas. Entonces yo sí creo que uno debe pasar por un cargo de elección popular. Yo tengo mucho respeto con el trabajo que yo realizo porque pues es a lo que yo he decidido dedicar mi vida y creo que como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Bueno, yo digamos que me distancio un poquito de esa conclusión, si bien, porque ha sido una crítica recurrente, o sea, la crítica recurrente ha sido la misma. Como es un actor discreto, ha sido un actor discreto a nivel político, no hay una trayectoria en cargos públicos o en cargos de elección popular significativa.
pero me parece un candidato interesante. Ahora, creo Nadie que ha lo dicho más... que no es interesante, ojalá. Ahora, Es interesante. interesante, pese a no haber pasado un cargo de elección popular. Yo siento que algunas personas sí lo demuestran, porque sería bueno que él comience a visibilizarse, decir qué tiene o qué no tiene. eh, no necesiten pasar por una asamblea para llegar a una cámara. Incluso, te voy a decir por la siguiente razón. Como en filosofía, condición necesaria y condición suficiente. Puede que una condición necesaria pueda ser pasar por asamblea para conocer más lo público y el departamento, pero eso no es igual a ser un buen representante de la Cámara. O sea, ¿cuántas personas pueden pasar por una asamblea y ser pésimos representantes a la Cámara? ¿Y cuántas personas no podrían pasarlo y ser excelentes representantes a la Cámara? Me parece válido el análisis, pero considero que pueden existir no solo él, sino muchos candidatos que no tengan esa trayectoria en cargos de elección popular y que puedan hacer un buen ejercicio a nivel nacional. Es un buen punto, pero, y te lo pongo de esta forma, con la votación que yo obtuve, yo pude haber sido concejal de Armenia, fácilmente. El concejal de Armenia de mi partido se eligió con 700 votos. Al consejo, hagamos un cálculo que es un voto más custodiado, un voto más capitalizado, que no fueran 2.960 que lo que yo saqué, que hubiesen sido 1.000, hubiese quedado de concejal, ¿cierto? Pero, ¿es eso justo con las 1.000 personas que me dieron a mí el voto de confianza? Yo llegar al consejo municipal con la teoría, porque uno puede prepararse, pero es teoría. Nunca lo has practicado, nunca lo has realizado, nunca lo has ejecutado. Entonces, ¿cómo vas a saber si verdaderamente la teoría se aplica de esta forma o de esta forma? Ahí es donde yo voy, no tiene que ser necesariamente la asamblea, pero sí tiene que tener un trasegar dentro del sector público mucho más amplio. Entonces yo sí creo que es necesario pues haberse medido de alguna forma en un cargo de elección popular o en un cargo público como tal. Ok, bueno, ahí hay dos posiciones un poquito, y este es el espacio precisamente para presentar esas posiciones. No, yo pienso que sí debe existir un trasegar en lo público, no, yo pienso que puede ser un buen ejercicio, porque las competencias no solo dependen de ese trasegar, pero ahí queda el análisis. Me parece que se está quedando en silencio, no sé si ese silencio signifique que esté organizando algo en ese edificio de los 19 pisos, o si ese silencio signifique que en definitiva esté pensando más en una gobernación a futuro que en una Cámara de Representantes. Y bueno, sabemos que entra a jugar muy recientemente Jorge Hernán Zapata, secretario de Familia, fue una de las personas más cercanas al exgobernador Roberto Jairo Jaramillo. De alguna forma, cuando Roberto Jairo Jaramillo, en ese entonces gobernador, salía, muchas veces el encargado, el secretario encargado, fungía Jorge Hernán Zapata, y se ha hablado mucho de él en la calle, pero él nunca ha oficializado, manifestado. Pero hace poquito se hizo un cambio de secretaría que lo pone en el panorama político. ¿Qué piensas de Jorge Hernán? Siéndote bien honesto, bien honesto, es que no tengo una opinión formada sobre él. No O sea, tengo ¿no una lo opinión. conoces? No, sí sé quién es, obviamente, es el secretario de familia del gobierno departamental y sé que lleva un trabajo y que ya lleva un trasegar en lo público, claramente, pero no lo veo como un contendiente. Y Y es un al no análisis que verlo, lo he escuchado como mucho. un contendiente, no puedo generar una opinión sobre él, Se ha al no escuchado verlo como un mucho, contendiente. y si desea o sus aspiraciones es ser un candidato a la Cámara de Representantes y un contendiente, tiene que mostrarse. Porque en el momento no se ha mostrado demasiado, incluso todo el mundo habla de él, pero hasta ahora vemos una posibilidad. Se dice que ya está saliendo a la calle, que ya uno lo encuentra en el centro, que saluda a todo el mundo, pero el análisis recurrente que se hace y que también yo puedo hacer es que en este momento no es un actor ni muy visible, ni que se muestre algo más de pronto, aparte de la actividad normal que fungió como secretario de familia, y eso quita puntos. No estoy diciendo que en unos meses no pueda comenzar a sonar más o mostrar más, pero por el momento quita algunos puntos. Bueno, pasamos al secretario de Interior, Cotrino. ¿Qué piensas de Cotrino? Viene de Quimbaya, hemos dicho. La estrategia de los 19 pisos para contrarrestar votación en Quimbaya de Perea, y entonces jalan a Cotrino, secretario de Interior. Ahí existe una influencia en Quimbaya y se está en la baraja de cartas que lo primero que uno viene acá a decir a estas elecciones por parte de gobernaciones, que son muchos,
muchas personas están sonando y uno dice, bueno, y entre tantos, ¿quién? Pero ¿qué piensas de Cotrino como candidato? Pues creo que está comenzando, o sea, está comenzando en su cargo. Está comenzando en su cargo. Al estar comenzando en su cargo, pues creo que se debe enfocar en eso y que debe continuar dando resultados. Eh, en mi comuna he visto su presencia. Ahorita hay una mesa de trabajo por la seguridad, algo que no ha ocurrido por Desde Gobernación. desde Gobernación, algo que no ha ocurrido por parte del municipio, y que hay un silencio rotundo cuando en Laureles roban 3 veces a la semana con revólver en mano y acá nadie dice nada, en el municipio no dice nada, mientras que el secretario Cotrino ha tenido un interés por. Entonces yo reconozco su trabajo, pero creo que está empezando su trabajo y que lo debería continuar así. O sea, que debería haber la posibilidad de que se le dé el espacio a unos candidatos o precandidatos que ya llevan un recorrido y que ya están haciendo su trabajo y que verdaderamente han dicho a boca llena: yo quiero ser candidato a la Cámara de Representantes. Ahora, otra cosa que hay que revisar es que pues él tiene un trasgar político amplio. Alcalde de Quimbaya, secretario de Gobernación, secretario de Alcaldía de Armenia. El trasegar político del que hablábamos ahorita, él lo cuenta, se escucha a una persona no tan fuerte, pero sí se está escuchando mucho más que un Leonardo Montoya, se está escuchando mucho más que un Juan Carlos Alfaro, de pronto no tanto como un Cárdenas, o de pronto no tanto como un Pablo Jaramillo, que también se está dejando de sonar, y que estamos mirando ahí el juego entre si al final Roberto Jaramillo es gobernador, no se lanza porque tiene muchos problemas que solucionar. Pablo Jaramillo termina por no lanzarse, pero el candidato de ellos termina siendo Jorge Hernán Zapata. Ese es el análisis. Y es, por el lado de los Jaramillo, el candidato puede terminar siendo ni papá ni hijo, sino Hernán Zapata, y serían ellos los que están jalando un poquito la cuerda hacia Jorge Hernán. Entonces, Cotrino, para mí en este momento es un candidato que tiene una fuerza media, tampoco ha manifestado abiertamente, tiene un trasegar político. Y es un trasegar político que es tenido en consideración. Sí, O sea, claro. ha tenido un trasegar político que es relevante. Pero la pregunta es, ¿qué tan relevante está siendo en este momento? En este O sea, ¿qué momento. tanto se conoce en este momento lo que él Ahora, hizo? hay que recordar una cosa, y es que la figura del secretario de Interior de Gobernación es una figura que cuando uno hace el análisis administrativo no son como los secretarios de los municipios, que todos los días le salen un chicharrón nuevo. Pero un secretario de gobierno acá es Circasia, y pasan cosas, hay que irlas solucionando. El de gobernación, cuando pasan escándalos grandes, se mueve mucho, pero cuando no, y en esto se mide un secretario de Interior a nivel Quindío, cuando no hay un escándalo grande, cuando usted no lo están amenazando de que puede que entre un frente de las FARC, cuando usted no lo está amenazando problemáticas muy visibles, ¿qué tanto se mueve? ¿Qué tanto hace frentes de seguridad? ¿Qué tanto va a los municipios? Y pues por lo que tú mismo me decías, parece ser que él sí se está moviendo. Pero es que no solamente es en temas de seguridad, o sea, yo creo que la Secretaría del Interior, tanto como una Secretaría de Gobierno, tiene otras funciones muy relevantes. Derechos humanos, Derechos comunidades humanos, indígenas, paz, negritudes. libertad religiosa, participación ciudadana. O sea, hay muchísimas más cosas que de pronto no dan tanto boom como lo de Pero se seguridad. mide inseguridad. Porque digamos que los procesos respecto de lo que son negritudes, comunidades indígenas, derechos humanos, paz y participación ciudadana son importantes, pero normalmente un secretario de Interior se mide en seguridad. Yo no mido en ese caso solamente al secretario de Gobierno de Armenia solamente por seguridad. Pero Porque es si lo importante. midiéramos solamente por seguridad, pues estaría embaladísimo en este momento. O sea, Ahora, si me pones sí, a evaluarlo solamente por seguridad, yo me alejo pero un poquito. si yo lo analizo desde otras perspectivas, puede que sí tenga un trasegar diferente y puede que se le puedan rescatar ciertos aspectos, como hay otros muchos que se le desconocen y que Ok, ha cometido errores al yo respecto. me alejo un poquito del análisis municipal de gobierno respecto a la materia de seguridad. Igual podría yo opinar que hay algo que siempre yo he hecho en el análisis de las secretarías de gobierno, y es que si dos personas se ponen aquí a confrontar y termina un homicidio, pues
gobierno, policía y las entidades respectivas deben intervenir, también si hay hurtos, si hay este tema, pero en ocasiones es muy difícil prevenir, ¿me hago entender? Entonces, ahí hay un análisis muy complejo, me alejo un poquito del análisis de Secretaría de Gobierno, lo dejamos para más adelante. Soy consciente de que en la Secretaría de Gobierno existen otros procesos, soy consciente de la importancia como es un Consejo de Paz, como es un Observatorio de Paz, como es la actualización anual del Plan de Prevención de Derechos Humanos, como son las mesas de reacción rápida en caso de amenazas, como son de importantes el FONSET, como es de importante la articulación entre las instituciones como el Ministerio de Interior y Secretaría de Interior, Secretaría de Gobierno, pero considero que indistintamente de lo que yo pueda pensar de las complejidades de seguridad del municipio, los secretarios de gobierno y de interior siempre van a, o sea, el factor determinante va a ser seguridad, porque incluso podrían ser muy buenos y algunos no son, en materia de derechos humanos, en materia de negritudes, de comunidades indígenas y demás, pero cuando falta seguridad, como es más visible, como toca más, entonces se comienza a criticar. Por eso tú decías, el secretario del municipio de Armenia probablemente muy criticado por ciertas situaciones de seguridad del municipio. Ahora, es un análisis complejo porque, vuelvo y te digo, si acá hay una riña, pues eso es muy difícil prevenirlo. Ahora, hay otros temas que sí son criticables. Pero me alejo un poco, de pronto porque en este momento no puedo dar una percepción, digamos, muy detallada del punto. Y en este sentido, para volver otra vez al análisis de Cotrino, probablemente en los siguientes meses se deje de escuchar o probablemente se comience a escuchar más. Yo no creo que sea candidato. Que no sea candidato. Pero ¿no lo creería. crees o tienes información? No creo. Todo aquí se basa desde el análisis Sí. que realiza este ser humano. O sea, solamente es un creer por la forma en la que se han dado las cosas. Ok, listo. Continuamos por acá con Pablo Jaramillo. Algunos dicen que tuvo mucho que ver con la elección del actual gobernador, otros dicen que no tanto, que el que estuvo ahí detrás fue Leonardo Montoya. Viene desempeñando una actividad importante, académica, es hijo de un exgobernador, pero no le veo tanta fuerza, porque en la calle lo que se está escuchando es lo que tú decís ahorita, el tema de la experiencia. O sea, hay un estudio técnico y académico muy interesante, pero en ese trasegar político o privado, porque también hay gente que llega con un trasegar en la empresa y lo hace bien, y cuando va a administrar a veces lo hace bien, a veces no tanto. Lo cierto es que no hay un trasegar público ahí muy notorio, y la verdad es que esta semana se escucha menos el nombre de Pablo Jaramillo. ¿Qué piensas de eso? Pues a mí me parece que Pablo interesante en el sentido de los conocimientos que está adquiriendo. A pesar de ser tan joven, pues ya estar en su doctorado, apoyo, o sea, ya estar en su doctorado es algo que se tiene... Precandidatos jóvenes, o sea, es importante, no quiere decir que vayan a ser buenos, pero cuando hay un factor de juventud, para mí, como joven, es importante. Es importante, claramente. Y más conociendo el trabajo que se realizó, o sea, Pablo realizó un trabajo influyente dentro de la gobernación de su papá y eso es una realidad y todos lo sabemos que él tenía injerencia y que bien o mal, eso ya no es otro debate, pues como joven se ha hecho sentir. ¿Qué tanto se está haciendo sentir en este momento? Es la pregunta que nos deberíamos plantear. Si se está haciendo sentir mucho o poquito, pero con los conocimientos que está adquiriendo me parece un candidato en formación académica interesante, desde la formación académica. Ya mucho más allá yo creo que es otro debate y que no da para hacerlo por el hecho de que no está sonando en este momento. No está sonando, creo que igual tiene aún vida, o sea, esperemos los próximos meses. Hay algunas cosas que uno dice que está haciendo porque está sacando por ahí unos contenidos en redes y haciendo algunos movimientos que se pueden interpretar como que está caminando hacia ese lado. Por ahora hemos hablado de Cárdenas, hemos hablado de Leonardo Montoya, de Juan Carlos Alfaro, de Jorge Hernán Zapata, de Cotrino, de Pablo Jaramillo. ¿Quién se nos escapa cercano a ese edificio de los 19 pisos que pueda estar en la baraja? Yo diría que ahí está la baraja. Y creo que hay unos candidatos que no están en las cartas predominantes de la baraja. Ahora, y que ya vamos a hablar de ellos. Por ahí está rondando un familiar de nuestro gerente departamental que también se ha hablado que sea candidato, ¿no? El cuñado del actual gerente departamental, que también se ha tocado
no se sabe, se dice que es una posibilidad y pues obviamente pues al ser tan cercano es una posibilidad muy fuerte, diría uno, pero dejémoslo sobre la mesa, será para análisis posteriores. Mm, yo creo que de cierta forma la intriga que se siembra frente a se ha dado es a partir de suposiciones y de chismes de pasillo. Entonces, realizar un análisis en ese sentido de esos chismecitos de pasillo que van sonando, Pero puede ser una no sorpresa más adelante, puede ser una sorpresa, nadie está diciendo que no. puede ser Nadie una está diciendo que no, sorpresa. pero en el momento demos lo que es chisme de pasillo. Chisme de pasillo, muy interesante. Bueno, digamos que la gobernación, o digamos el sector departamental, tiene que elegir su candidato, no solo uno, sino varios. Sabemos que hay 3 municipios, no el pueblo, sino administrativamente 3, 4 municipios afines a la gobernación. Gobernación o ese sector mueve una votación interesante. Estaríamos hablando de unos 19.000 con municipios, tal vez eso ascienda a unos 20 pedazos mil, 23.000. Y estamos hablando de que puede haber un umbral de 33.000 votos o 34.000 votos para la Cámara de Representantes. Aquí en los Juegos del Poder hemos explicado pedagógicamente muchas veces que el umbral es esta calificación mínima que usted necesita para pasar la nota en el salón, y que las cifras repartidoras, cuando el profesor se lleva a los 3 estudiantes más juiciosos y elige las mejores 3 calificaciones, y usted puede que pasó el examen pero no sacó las 3 mejores calificaciones, no se los llevan. Entonces acá hay un juego interesante que es donde vamos a entrar. Algunos que no están sonando afines a este edificio de los 19 pisos, pero que pueden entrar a jugar importante, porque es que ellos tienen que garantizar un umbral, y no solo un umbral, sino que este umbral juegue con esa cifra repartidora y puedan lograr sacar, aunque sea una persona. Pasemos a la Casa Grande, al municipio de Armenia, no como pueblo, sino como municipio administrativo. El primero, por derecho propio, se habla de Perea. Lo que es Perea y lo que es Sandra Viviana Aristizábal, desde hace varios meses se están mostrando en redes, se están yendo a los municipios. Digamos que él es el candidato que la mayoría de personas en su análisis dice sí o sí llega. ¿Tú qué crees de eso? Pues yo creo que tampoco tenemos que echar en saco roto el desgaste que tiene tanto Perea como el alcalde, como todo ese sector político. Tienen un desgaste, es evidente, se siente el malestar de la ciudadanía frente a ellos, no solo de la ciudadanía, de muchos personajes políticos también. Tiene un punto a favor, y es que ha estado en oposición a Petro, que eso es un papel que juega un papel contundente dentro de la elección, pero yo creo que el desgaste que ellos tienen, pues a la final, con lo que es la estructura, no se vuelve muy significante ese desgaste. Posiblemente vuelva a llegar. Es lo más probable, porque adicionalmente vemos que el sector de la Casa Grande acá en Armenia tiene aproximadamente entre 8, y ahí se están jugando 8 o 9 municipios del departamento del Quindío, lo que quiere decir que el umbral de alguna forma lo llega. Pero ojo, porque eso también se creyó en la primera elección de Perea y hubo riesgo de quemarse. Entonces es aquí donde uno dice, ojo, porque en política solo es historia lo que ya está escrito, lo que ya pasó. Cualquier cosa puede pasar. Además que hay unos candidatos, como tú decías ahorita, outsiders, que mueven un voto de opinión, que está en crecimiento en el Quindío, y que siempre hemos hecho el análisis aquí de que hay muchos líderes sociales que mueven votaciones de, bueno, buenas votaciones, 100, 150, 200, que ya están entrando en una edad avanzada, que en algún momento ya no van a cohesionar esas 150 personas que toda la vida han cohesionado, y que hay muchas estructuras que se fundamentan en esos líderes sociales y no en otros tipos de votos, que aquí hemos sido muy pedagógicos en decir que existen 3 tipos de votos, que está el voto de estómago, que es cuando le dan a usted la teja, le dan a usted la lechona, yo qué sé. Está el voto de opinión, que es cuando usted cree que ese candidato es el mejor, es un voto de conciencia, y está el voto de agradecimiento, que es el voto que tienen aquellas personas que hicieron la labor del municipio, para algunos buenas, para otros malas.